Y hoy, curiosamente, Fernando usó para la bienvenida el pasaje que voy a usar el día de hoy. No estamos de acuerdo en nada de eso, simplemente él lo tomó, está bien. Y vamos a hablar hoy de Isaías 12. Y para los que toman nota, mi sermón del día de hoy es un canto de alabanza a la verdadera adoración. Se llama así. Un canto de alabanza a la verdadera adoración. Y quería introducir con algo que dijo A.W. Tozer, precisamente refiriéndose al tema de la adoración. Me llama mucho la atención porque es algo que dijo hace más de 50 años más o menos. Y ya para ese momento el tema de la adoración y la alabanza estaba atravesado por una crisis muy profunda. Él dijo lo siguiente: ahora, la adoración es la joya ausente en el evangelismo moderno. Estamos organizados, trabajamos, tenemos nuestras agendas, lo tenemos casi todo. Pero hay algo que las iglesias, incluso las que siguen el evangelio, no tienen: la capacidad de adorar. No cultivamos el arte de la adoración. Es la joya reluciente que le falta a la iglesia moderna, y creo que deberíamos buscarla hasta que la encontremos. Y es interesante porque normalmente nosotros asociamos la adoración con canciones. Exclusivamente con canciones. Y la adoración tiene que ver con algo más que las canciones. Las canciones, la alabanza, simplemente es un medio para la adoración. Pero la adoración tiene que ver con Dios, esencialmente con Dios. Y con la idea, con la imagen, con el concepto que nosotros tenemos de Dios. O sea, no tiene nada que ver realmente con nosotros. Y hoy lo vamos a examinar. Y quiero que vayamos a Isaías 12. Isaías 12. Es el capítulo más corto en Isaías. Hace 8 días le tocó a Mauricio el capítulo 11. Es un gran trabajo. Isaías 12. Vamos a leerlo, ¿listo? ¿Todos están ahí? Dice: en aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Versículo 4. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer entre los pueblos sus obras. Proclamen la grandeza de su nombre. Canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión. Realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Yo lo resumí en una frase o en un párrafo. La adoración, como resultado de la salvación, se caracteriza en esta predicción de Isaías por ser una adoración, de naturaleza personal, pero también comunitaria. Se constituye de esta manera como un paradigma o un modelo de adoración verdadera para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se divide en dos partes, que son fundamentales y que es menester abordar por separado, toda vez que cada una de las partes presenta verdades que son medulares, fundamentales,
para la adoración, no solo de aquella época, sino para la iglesia contemporánea. La primera de esas partes es la naturaleza de la adoración individual, y empieza con una frase interesante: Señor, yo te alabaré. Dice así. Este capítulo del libro de Isaías, como les decía al principio, es el más corto de todos los 66 capítulos del libro. Es un salmo que se presenta como el epílogo o el final de esta primera parte del libro de Isaías, siendo Isaías 6 el prólogo. ¿Se acuerdan? Bueno, no creo que se acuerden mucho, pero... sin lugar a dudas, digo porque hace fue mucho tiempo, sin lugar a dudas, esta descripción de la naturaleza de la verdadera adoración contrasta de forma significativa con el curso que ha tomado la adoración y la alabanza en los últimos años. Lastimosamente, el tema de la adoración contemporánea no tiene a Dios como su centro. Sutilmente, el ser humano ha hecho un intercambio funesto, y en lugar de exaltar a Dios en la adoración por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace y deleitarse en Él significativamente, está usando a Dios en la adoración como un medio para la autocomplacencia y la búsqueda de experiencias emocionales sin ningún norte teológico aparte de la experiencia en sí misma. No está por demás recordar que es Dios quien debe permanecer en el centro de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Es a Dios a quien debemos adorar y exaltar. Y si eso trae gozo y alegría, está bien, no hay problema. Solo es el resultado de una alabanza y adoración centrada en Dios y no un fin en sí mismo. El norte, el rumbo que ha tomado la adoración el día de hoy, se basa en una antropología equivocada, como lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es esa antropología? Ya no nos vemos nosotros con la necesidad de Dios profunda, sino que buscamos que Dios nos complazca en todo lo que nosotros anhelamos, pensamos, ambicionamos. Y cuando eso no sucede, tenemos un conflicto con Dios, porque generalmente pensamos que lo que nosotros creemos necesitar es lo que Dios nos tiene que dar. Por eso muchas veces nuestra adoración se enmarca en una ambición individual y no necesariamente en lo que Dios quiere que sea la adoración y la alabanza. Por eso es tan recurrente, tan normal este tema de la búsqueda de experiencias el día de hoy. En la adoración, en los servicios, en las liturgias, se busca esa experiencia. A veces la experiencia se superpone a la teología o a la doctrina o a la enseñanza bíblica, porque lo que se busca es experiencias. Normalmente asociamos, o la mayor parte del cristianismo busca asociar la fe a la experiencia. Entonces, si tú no sientes algo ese día, el Espíritu Santo no te tocó. Y eso es demasiado pretencioso, porque el Espíritu Santo no funciona de ese modo. ¿Sí? No necesariamente a veces sentimos el deseo de hacer lo correcto, ¿verdad? Por ejemplo, a veces tenemos, y a mí me ha pasado, la tentación de enojarme, de tomar la justicia por mi propia mano. Si yo voy a validar necesariamente lo que siento, pues voy a terminar haciendo algo que va en contra de la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tema de la experiencia o de la autopercepción, porque mucho de lo que hoy conocemos como ideologías se basa precisamente en eso, en el tema de la autopercepción. Lo que sentimos es lo que debemos hacer.
Entonces, el cristianismo contemporáneo se ha dedicado gran parte a buscar su fe en lo que experimenta y no en lo que lee, en lo que se da en las Escrituras. Por eso la fe no necesariamente tiene que ver con algo que sientes, tiene que ver con algo que crees. Así a veces eso que crees sea difícil para ti comprenderlo, porque es así. Sí, no necesariamente vamos a experimentar eso, no todo el mundo experimenta ese tipo de cosas. Ahora, si tú tienes una experiencia, guárdala para ti y para Dios. Pero tampoco podemos validar todo lo que significa nuestra fe en la experiencia. No se puede hacer. No, porque la Biblia nos llama a pensar la fe, a vivir la fe, a desarrollar la fe, y eso no necesariamente tiene que ver con lo que experimentamos. Tiene que ver con la revelación de Dios. Entonces el curso de la adoración contemporánea ha tomado un curso que es esencialmente humanista, no necesariamente bíblico. Por ejemplo, el tema de la música como tal. En el pasado, ¿a quién le gusta la música clásica? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién le gusta la música clásica? ¿Por qué les gusta la música clásica? Relaja. Pero... Ok, pero es como se ha diseñado de forma contemporánea, pero en el pasado la música clásica traía un mensaje. ¿Sí? Un mensaje. No a mucha gente le gusta, pues si yo digo, ¿a quién le gusta el reggaetón? ¿Y para qué levanta la mano? Hay muchos que no les gusta. Pero fíjense que mucho de la música hoy tiene que ver con el ritmo, no con el mensaje. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es como se ha diseñado hoy la música. En el pasado, la música era monódica, es decir, tenía solamente un ritmo o tenía una sola rítmica, porque lo que más importaba era el mensaje. Hoy es pues polífona, o sea, lo que importa es el ritmo, no el mensaje. Por eso el reggaetón tiene tanto éxito. Solamente, por eso le preguntas a alguien, ¿a ti por qué te gusta el reggaetón? No, por el ritmo. ¿Sí o no? Nunca te van a decir por el mensaje, porque el mensaje es una porquería. Por el ritmo. ¿Cierto? Y es como esa cosa ahí. Pero ¿por qué no? El ritmo. Pero no tiene que ver nada con el mensaje. Si le quitamos la música, la letra del reggaetón, ¿qué queda? Acoso a las mujeres. Pornografía auditiva. No queda otra cosa. Piénselo. Pero eso ha tenido un éxito impresionante. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es el ritmo. Mucho de la música cristiana está diseñada hoy así. ¿Qué importa? El ritmo. Hay poca letra, hay poco mensaje, y mucho de ese mensaje no tiene nada que ver con las Escrituras. ¿Ven? Por ejemplo, este texto que leímos ahorita era una canción. ¿Se dan cuenta? Una canción. Si ustedes ven Filipenses 2 del 5 al 11, era otra canción, era un himno de la iglesia primitiva. Mira el contenido de ese himno, mira el contenido de los salmos. Cada salmo que tú ves en los 150 salmos del Salterio eran las canciones que la iglesia primitiva cantaba. Esas. Hoy en día no hemos agotado el Salterio. No lo hemos agotado. Son muy pocas las canciones que tenemos basadas en los salmos. Son muy pocas. ¿Por qué? Porque lo que interesa es el ritmo. Cómo me siento. Y cómo experimento la canción. Hay canciones hay salmos que a uno no lo hacen llorar. Que no activan sus emociones. No, lo dejan pensando. ¿Sí? Son canciones complejas. ¿Sí? Que no quiere, pues no, ¿cómo va a cantar yo eso? Bueno, eso era lo que se cantaba.
porque eso tiene una profundidad teológica que es difícil de igualar. Por eso la adoración contemporánea tiene que buscar su fondo, su fundamento en las Escrituras. Era lo que decía Tozer: esta es la joya perdida del cristianismo moderno, la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque ya no se basa en la Biblia, y eso fue hace 50 años, sino en lo que yo quiero que sea la adoración para mí. El cómo yo me siento, el cómo yo experimento esto. Si lo experimento, si esto me hace llorar, si esto me hace sentir, entonces yo sentí el Espíritu Santo en mí. No necesariamente. La adoración no tiene que ver con lo que experimentamos como un fin en sí mismo, tiene que ver con lo que Dios revela en su palabra. ¿Sí me explico? Es por eso que es importante que nosotros vayamos a las Escrituras para entender cómo debe ser la adoración y la alabanza. Porque esto que estamos examinando ahorita en la primera instancia, este primer bloque, tiene que ver con una adoración individual. Nosotros tenemos que adorar no solamente cuando venimos acá, en nuestra casa. Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración a Dios. Por eso nuestro tiempo con Dios en la mañana, los que lo hacen, tiene que ser algo más que simplemente un ritual de oración y lectura de la Biblia. Tiene que ser efectivamente un tiempo en el que adoras a Dios individualmente. Era como lo hacían los profetas, era como lo hacía Isaías, era como lo hacía la iglesia primitiva en los inicios. Había una adoración individual porque era una comunión con Dios. La gente que adoraba a Dios porque lo conocía y entendía sus obras, entendía su naturaleza. Por eso tenemos la Biblia que tenemos. Por eso tenemos hasta este momento el libro que tenemos, porque es el resultado de esa adoración. Imagínate una canción como Filipenses 2:5-11. El Espíritu Santo consideró que debía quedar como escritura inspirada. ¿Te imaginas? ¿Cuántas de las canciones que hoy cantamos el Espíritu Santo pensaría, eso debe quedar en la Biblia? ¿Por qué no sucede? Precisamente porque nos interesa más lo que experimentamos que lo que el mensaje nos dice o lo que tiene que ver con Dios. Mira, eso sucede hasta en las barras bravas, los himnos de las barras bravas. ¿A qué se refieren los himnos de las barras bravas? A los equipos de fútbol. Tú ves a esta gente con Nacional y es como, yo una vez estuve en un partido de esos que me metieron allá, me colaron sin que yo supiera qué iba a pasar, porque no sabía. En verdad, es la primera vez que iba, me meten a Tribuna Sur, la cosa más horrible de esta vida. Y dije, Dios mío, ¿en dónde estoy? Y entonces yo tenía que saltar, porque si no salto, no hubiera sobrevivido esa noche. Y era impresionante, ¿no? Como tú veías a la gente allá. Y había un tipo parado en una varilla, y estaba lloviendo. En uno de esos tubos, yo no hacía sino mirarlo, yo dije, qué pasión la de este señor. Subido en ese tubo, agarrado de una bandera, con una mano y con la otra, y con un morral atrás. Y yo decía, ¿qué hora? Yo solamente esperaba, ¿qué hora se va a caer? 2 horas, no se cayó. Y donde yo me subo ahí, nada más en la escalinata, yo estaba como, aquí me voy a caer, en algún momento me voy a caer. Yo decía, pero... Y esa gente cantaba canciones, teníamos una orquesta, porque eso ni siquiera, era una orquesta ahí detrás. Y era impresionante cómo cantaban, y el equipo y Nacional, y marihuana por aquí, marihuana por allá. Esto es un ritual. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Jamás en mi vida yo había experimentado algo así. No, y usted cuando hicieron gol,
Julián me dijo, porque Julián fue el que me llevó. Todos así. Julián me dijo, cuando hagan gol, bájese a la varilla. Yo, sí señor. Cuando hicieron gol, me bajé a la varilla rápido. Cuando se viene toda esa gente encima. Decía, ¿esto qué es? Por Dios bendito. Era una cosa impresionante. Pero cada canción, yo me puse a analizar cada canción, tenía que ver con el equipo. La mayoría de canciones de alabanza hoy no tienen nada que ver con Dios. Tienen que ver con nosotros, con nuestras ambiciones, con nuestros deseos, con nuestras reclamaciones, pero no con la naturaleza de Dios. Por eso nosotros no cantamos muchas de esas canciones, porque no tienen nada que ver con el mensaje del Evangelio. Tienen que ver con una especie de autocomplacencia, una antropología completamente equivocada. La Biblia nos pone a nosotros en el lugar correcto y a Dios en el lugar correcto. Amén. Por eso tenemos que ir a las Escrituras. Por eso nuestra adoración tiene que depender de la Escritura misma, no de otro lugar. Y después de toda la narrativa que hace Isaías, la narrativa predictiva del retoño de Isaí, el profeta refiere un salmo, este salmo que acabamos de leer, para agradecer. ¿Por qué razón? Para agradecer por la salvación de la que su pueblo ha sido objeto. Y es un salmo que sin lugar a dudas exalta y engrandece el nombre de Dios y de sus obras. Recuerden que Judá había sido castigada por Dios usando a Asiria como vara de castigo. Eso era lo que había pasado. Y es lo que el Salmo exalta, que ya Dios no está enojado. Y es lo que sigue. El Salmo comienza con una frase que nos conecta directamente con Isaías 11, 10, 11. Dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar y Hamad y en las regiones más remotas. Como señala Motier aquí, las palabras en aquel día vinculan el cántico con aquel día en que el nuevo éxodo se superpondrá al antiguo. Es evidentemente un pasaje mesiánico, como lo pudieron ver la semana pasada, que alude sin ninguna duda a Jesús, que es la raíz de Isaí. Vamos a Apocalipsis 22, 16, marquen ahí. Apocalipsis 22, 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. De modo que ese pasaje se refiere a Jesús. En ese día, el día al que alude Isaías en su profecía, la adoración personal se dirigirá al Señor. Y lo primero en ser exaltado, además de su excelsa persona, es el consuelo hacia su pueblo. Cuando Él dice, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. En esta parte del Salmo, Isaías primeramente se reconoce como pecador en un texto que se conecta claramente con Isaías 6:5. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y ante la santidad del Señor, Isaías reconoce su pecado y el hecho de que la ira de Dios sobre él y sobre su pueblo era justa. Sin embargo, la ira del Señor se ha calmado y el consuelo de Dios sobre Isaías y su pueblo hace su aparición. Después de castigar a Israel por medio de Asiria,
La ira de Dios se dirigirá contra naciones como Asiria y como Babilonia. Al respecto de la ira de Dios, Motier señala que la situación básica a la que se enfrenta el pecador es a la ira de un Dios santo. Esta circunstancia no puede remediarse a menos que se aplaque la ira de alguna forma, que es lo que la Biblia define como propiciación. La reconciliación no consiste en nuestra voluntad de tener a Dios, sino en su voluntad de aceptarnos a nosotros. La noche de la Pascua, el Señor, viniendo en juicio, advirtió de antemano que podría mirar con ecuanimidad a quienes se protegieran con la sangre del Cordero. En Éxodo 12:12. Y en este corto versículo hay una clara descripción del Evangelio. Somos salvados de la ira de Dios por la sangre del Cordero sin mancha y sin defecto. Es decir, Cristo. Somos salvados de la ira de Dios por la sangre del Cordero. Eso es una realidad. Y fíjate que esa realidad no se canta en muchas canciones, ¿no? Deberíamos cantarla más seguido. Porque la ira de Dios nos hace entender quiénes somos delante de Él y que no merecemos absolutamente nada de Él. Lo que yo dije en algún otro sermón. No somos aceptados por Dios tal como somos. Ojo lo que voy a decir. Dios solamente aceptó a una persona tal como era, Jesús. Y amó a esa persona tal y como era, porque era de su propia naturaleza. A los demás, es decir, a nosotros, nos amó, nos aceptó y nos adoptó a pesar de lo que somos. A pesar. A pesar. En eso consiste el concepto de la ira de Dios. No es una ira pasional, pecaminosa, dañina, humana, no. La ira de Dios nos coloca en la situación correcta frente a Él. No merecemos nada. La sangre del Cordero es la que nos limpia, es la que nos lava, es la que nos justifica. Es esa. Por eso nuestras buenas obras, como dice Isaías 64:6, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Acuérdense que son los trapos de inmundicia. Ok. Miren lo que dice Romanos 5:8-11. Romanos 5:8-11. Y esto tiene que ver con lo que está señalando Isaías con respecto al consuelo de Dios. Pero Dios demuestra, versículo 8, su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nos amó a pesar de lo que somos, ¿verdad? A pesar. Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, por la sangre del Cordero, ¿ok? Con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. En la Reina Valera este versículo dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Para que la ira de Dios se aplaque, alguien tuvo que haber pagado el precio. No fuimos nosotros. No fue el ser humano. No hay dinero, como dice algún salmo, que pague nuestra salvación. Pero alguien tuvo que ser la víctima en esto. Alguien tuvo que pagar el precio por nuestro pecado. No fuimos nosotros. ¿Quién fue? Jesús. Ese Cordero sin mancha, sin defecto,
fue objeto de la ira de Dios por nuestro pecado. Por eso su ira se calmó y llegó el consuelo. ¿En quién? En Cristo. Ese es el Evangelio, mis amigos y mis hermanos. De modo que somos salvos de la ira de Dios, no por nada bueno que Él haya visto en nosotros, sino por su gracia y misericordia. Es decir, es de Dios la iniciativa de reconciliarnos mediante la muerte de su Hijo. Empecemos por ese lado. Es su iniciativa. Ni siquiera fue nuestra iniciativa. Fue su iniciativa. Y es mediante esa muerte que el Señor pone fin a las hostilidades. Siendo sus enemigos, los reconcilió. ¿Te das cuenta? Su iniciativa fue reconciliarse con nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es reconocernos como lo hizo Isaías. ¿Cómo? Como pecadores y necesitados de su gracia y misericordia, y de esa forma responder con fe y arrepentimiento al ofrecimiento de su bondad reconciliadora. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Es por eso que Isaías procede a reconocer que Dios es su salvación. Es por eso, cuando entendemos la cruz, cuando entendemos que alguien pagó por nosotros, cuando entendemos que yo simplemente era objeto de la ira de Dios, pero que en su misericordia, como dice Efesios 2:8, puso a su Hijo como propiciación por mi pecado, tengo que adorar. Tengo que responder a ese sacrificio. Por eso tenemos que vernos como Dios nos ve. Isaías lo entendió perfectamente. Soy un hombre impuro en medio de una comunidad de gente impura. Pero a pesar de eso, a pesar de cómo éramos, recibimos el consuelo. Su ira se ha aplacado. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como seres humanos? Responder al Evangelio. Como les decía, es por eso que Isaías procede a reconocer que Dios es su salvación. No lo es el rey de Asiria, ni el de Egipto. Isaías reconoce lo que no fue capaz de reconocer Acaz, el rey de Judá. Dios es la salvación de Israel y la salvación de Isaías. Es lo que dice ahí en el versículo 2. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Y Moody lo señala al respecto aquí. Se trata de una confianza con un fundamento estable, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Por lo tanto, este pasaje apunta invariablemente al carácter de Dios. Dios es su salvación por quien es Dios. Por eso, Él es su fuerza y su canción, y en virtud de esto no hay temor. La lección para nosotros como cristianos contemporáneos es la misma. Nuestra confianza debe estar puesta en algo más que nosotros mismos o en un poder externo a nosotros. Nuestra confianza debe estar puesta sobre un fundamento estable, es decir, Dios. De modo que podamos decir con absoluta certeza que el Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Hacemos parte de un país en crisis. Los 2 últimos días en nuestra nación han sido difíciles. Las manifestaciones han puesto en evidencia el descontento, la desconfianza y la desesperanza en un gobierno que no ha sabido interpretar las necesidades del pueblo que gobierna. Por lo menos así lo hace entender las manifestaciones. Sin embargo, y a pesar de que somos una nación religiosa por excelencia, nuestra confianza no ha estado puesta en Dios de forma absoluta. Consciente e inconscientemente estamos buscando refugio y seguridad en algún tipo de gobierno o gobernante que nos salve de la crisis política y social en la que nos encontramos. Pensamos que la salida es política,
que lo que necesitamos es un mejor presidente. Algo así como una combinación entre John F. Kennedy, Jorge Eliezer Gaitán, Nelson Mandela y el Dalai Lama. Pero aún cuando tuviéramos un presidente de esas características, estoy seguro que nuestro país no sería diferente. Ni nosotros seríamos diferentes. Seríamos lo que somos hoy en día. Si tuviéramos ese presidente, ¿de verdad nosotros seríamos diferentes? ¿Dejaríamos de mentir? ¿Dejaríamos de ser infieles? ¿Dejaríamos de robar tiempo en nuestro trabajo? ¿Dejaríamos de mentir por el compañero? ¿Dejaríamos de mentir cuando vamos tarde? Ya estoy en el metro y apenas voy en el integrado. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque el problema está aquí. El problema no está afuera. El problema está aquí. Nuestra confianza, nuestra seguridad no está puesta donde debe estar puesta. Aún pensamos que nuestro esposo tiene que ser una combinación mucho más poderosa que esta. O nuestra esposa, ¿no? Y no es cierto. Y comenzamos a depender de nuestro matrimonio para estar bien espiritualmente. ¡No! Lo que hace que tu matrimonio esté bien espiritualmente es que tú estés bien con Dios. Así es. No diferente. Que tu confianza esté puesta en Dios. Miren, les voy a decir algo como hermano de la fe, como amigo, como hermano, como papá, como editor. A veces nosotros como esposos no nos vemos como hermanos de la fe. Los que somos discípulos, no, sino como usted me tiene que cumplir y yo le tengo que cumplir. Y si usted me decepciona, vea, cortamos el video, cortamos todo. Cuando estamos haciendo el curso prematrimonial hay una escritura que nos lee muchísimo, Eclesiastés 4, que dice que, ¿cómo es que dice? La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Cómo? La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. La cuerda de 3 hilos no se, es mejor 2 que 1, porque si uno cae el otro lo levanta, ¿no? Y eso no la memorizamos, y no la memorizamos, y amén, si tú caes yo te levanto. Y resulta que después de un tiempo cae y lo levantas, pero no digo la otra palabra porque... Pero se nos olvida que la persona con la que nos casamos es un pecador y es nuestro hermano, y que cuando esté mal mi obligación es ir y levantarlo, llevarlo a Dios, luchar por su corazón, no decepcionarme. No decepcionarme, porque es mi hermano, porque es mi hermana. Porque eso haría yo por un hermano que ha caído, o por una hermana que ha caído. Yo iría por su corazón, o por mi hijo, o por mi hija que ha caído. Iría por su corazón. Tenemos unas expectativas que no son reales, que ni siquiera Dios tiene de nosotros con el otro. Se nos olvida que somos pecadores. No estoy diciendo que debemos alcahuetear pecado de la otra persona. No estoy diciendo eso. Simplemente vamos a Él. Hay que luchar por su corazón. Ha caído. Miren, los que prestaron servicio, bueno, yo no estuve en combate, pero hay personas que estuvieron en combate. Pero cuando uno presta el servicio, uno tiene un lanza, que llama lanza, o código, o parcero, o ñerito, todo eso que se... Y no tiene un lanza, y con ese lanza siempre está, ¿verdad?
generalmente se mueve uno así, o panas, o cosas así por el estilo. Pero cuando un compañero cae, así sea por un error que él cometió, uno no está así, ¿ve? Yo le dije, ahí tiene, chupe. ¿Uno qué hace? Uy, a veces hasta uno arriesga la vida por ir por el compañero. Ay, que yo voy por el cúrame, que no sé qué, y uno se vaya a arrastre abajo y lo comienza a traer y cosas así. ¿Por qué? Porque es su compañero. Yo a veces no entiendo por qué entre cristianos no somos así. Es más fácil caerle al otro encima y hacerle ver su pecado y hacerle reconocer su pecado sin llevarlo a Dios. Ojo, no estoy diciendo que tenemos que alcahuetearnos pecado, ¿sí? Yo a muchos compañeros con los que presté el servicio les dije, sí, mucha abeja, ¿cómo va a hacer algo así? Pero iba por él, estaba con él, lo ayudaba, le enseñaba, lo guiaba. Yo creo que en nuestro cristianismo, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, tenemos que ser de la misma manera. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Lo que va a hacer que nuestras relaciones sean diferentes, que nuestros matrimonios sean diferentes, que nuestra sociedad sea diferente, que nuestra iglesia sea diferente, va a ser cuánto nuestra confianza, nuestra seguridad está puesta en Dios y no en las cosas externas. No podemos depender el uno del otro, tenemos que interdepender y apoyarnos y ayudarnos a ir más a Dios. Es eso. Eso es lo que predicaba Isaías permanentemente. Eso es lo que Acaz no quiso hacer, pero Ezequías sí quiso hacer. Depender de Dios. Depender de Dios. En nuestro país, hermanos y amigos, créanme, no podemos depender de los gobiernos o de los estados. A eso no nos llamaron. De hecho, yo puse en audio y alguien en Bogotá se ofendió horriblemente por lo que yo dije. Yo solamente estaba llamando a la gente, oremos, pongamos nuestra confianza en Dios. Eso fue todo. Somos ciudadanos de otro reino, no somos políticos ni hacemos política. Y se ofendió. Claro que no me llamó a mí, ¿no? No me dijo nada a mí, pero bueno. Pero ¿dónde tenemos que tener puesta nuestra confianza? Cuando Isaías se acercó a Acaz, ¿qué fue lo primero que le dijo? Confía en Dios. Pon tu confianza en el Señor, no en el rey de Asiria. Y Acaz no hizo caso. Y a pesar, como leímos en otro pasaje, que estaba tan presionado, decidió no confiar en Dios y poner su confianza en el rey de Asiria. Y el rey de Asiria fue su desgracia. Entonces, estamos llamados ¿a qué? A poner nuestra confianza en Dios. Hemos decidido poner nuestra confianza como nación en nosotros mismos, en nuestros ideales políticos y en nuestros gobiernos. Estamentos que en sí mismos no poseen un fundamento estable y que de ninguna forma son confiables. Nuestra actitud debe ser como la de Isaías o la de Ezequías. Nuestra confianza y fidelidad deben estar puestas en quien en verdad es el rey de este universo, en el carácter de quien en verdad es confiable, en quien sin lugar a dudas vamos a encontrar nuestra salvación, porque a la larga se trata de esto, no se trata de nada más. Es como Pablo lo enseña en un pasaje que a todas luces son instrucciones respecto a la adoración. Vamos a 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1 dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y de agradar a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. ¿Qué se nos pide?
orar por nuestros gobernantes. ¿Para qué? Para que tengamos una vida tranquila y en paz. Ahora, invariablemente todo lo que concierne a nuestra fe tiene que descansar en el carácter de Dios. La roca en la que nos debemos apoyar indiscutiblemente es en Dios y en nadie más. Si Dios nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes, no debe haber la menor duda que la promesa de una vida tranquila y en paz se va a dar en virtud de quien hace la promesa. Es en su carácter en quien debe reposar todo el depósito de nuestra fe, no en ideales. De este modo iremos como pueblo, como nación, como iglesia, con alegría a sacar agua de las fuentes de la salvación, pero no será posible si no conocemos la suficiencia de quien provee la salvación y de quien es la fuente de la salvación. La fuente de nuestra salvación es Cristo, como Él mismo lo señala en Juan 7, 37, 38. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Allá tenemos que ir. Él es la fuente de nuestra salvación. En Él tenemos que poner nuestra confianza. Y 2, la segunda parte del texto expone la naturaleza de la adoración comunitaria. Alaben al Señor, invoquen su nombre, ya no individualmente, sino como comunidad. Ahora el profeta procede a describir la naturaleza de la adoración comunitaria. Él mismo, como parte de la comunidad de los salvos, predice el carácter de la adoración a la vez que la hace exhortativa. El llamado es a alabar al Señor como comunidad por causa nuevamente de su salvación. La motivación para la adoración tiene su centro no solo en el carácter de quien es la fuente de su salvación, sino en la obra de la salvación misma. La comunidad debe invocar su nombre, lo que significa que Dios se ha dado a conocer por su nombre, es decir, que se ha revelado y ha resumido la revelación en un nombre significativo, en el nombre de Dios. Aquellos a quienes se ha revelado pueden usar ahora ese nombre para acceder a una intimidad de adoración con el Dios que se ha revelado a sí mismo. La exhortación que sigue es un llamado a dar a conocer entre los pueblos, ¿qué cosa? Sus obras, y proclamar nuevamente la grandeza de su nombre. El pueblo que disfruta de su secreta relación con Dios y que en su acción de gracias adora a quien es la fuente de su salvación, debe ahora dar a conocer entre los pueblos no solo sus obras, sino su nombre, lo que Él es en sí mismo. La comunidad de los salvos se anima mutuamente para predicar a un Dios exaltado. Nuestra responsabilidad como iglesia está vinculada sin lugar a dudas a nuestra misión como iglesia. Y nuestra misión como iglesia es la de proclamar a todos los pueblos las obras maravillosas de Dios. Primera de Pedro 2, 9, 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Nuestra finalidad como iglesia, nuestra misión como iglesia no es otra que proclamar la obra de salvación de nuestro Dios. Así lo estableció el Señor después de su resurrección. Pasajes como Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 y 16, Lucas 22, 46 y 48. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, la nación santa, deja de proclamar lo que por misión debe proclamar, deja de adorar y exaltar a quien es la fuente de su salvación. La exhortación continúa con el imperativo de cantar salmos al Señor porque ha hecho maravillas, y nuevamente enfatiza la misión de dar a conocer su obra en toda la tierra. Moutier señala aquí que no se llama al cántico como expresión de un sentimiento de alegría, sino como respuesta a las obras de Dios. Nuestra misión como iglesia, ¿cuál es? Proclamar las obras maravillosas de Dios, ir y hacer discípulos.
bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado a nosotros. Esa es nuestra misión como iglesia, esa es nuestra misión como individuos. Ir a ser discípulos. La iglesia que no cumple con su misión dejó de adorar y exaltar al Señor, porque eso es lo que pide que se haga. No cabe la menor duda que la naturaleza de la alabanza, que su característica fundamental halla su base en el carácter de Dios y en su obra de salvación. Todo el contenido de la alabanza y adoración, las letras de las canciones que cantamos, tienen que estar diseñadas para exaltar a Dios y su obra. No se trata de nosotros, no se trata de nuestros anhelos, nuestras ideas, nuestras teologías. Ninguna de ellas debe ser insumo para el contenido de las letras de nuestras canciones de adoración y alabanza. Tiene que ser su nombre, su carácter y sus obras. De lo contrario, no es adoración ni tampoco es alabanza. Son solo nuestras ambiciones matizadas de adoración, y eso de ninguna forma exalta a quien es la fuente de nuestra salvación. Por eso nuestras letras tienen que ir repletas de todas estas convicciones, del nombre de Dios, de su carácter, de su obra. De hecho, este Salmo 12 debería ser una canción de alabanza. Isaías 12, perdón. Es una canción. Deberíamos cantarla, deberíamos ponerle música. Está la letra. Pero que eso exalte a Dios, a su obra y a su carácter. La declaración del versículo 6 debería ser la convicción de la iglesia contemporánea respecto a la naturaleza de la adoración. Canta y grita de alegría, habitante de Sión. Sí, canta y grita de alegría. Amén. Pero que siempre tengamos en mente que quien es grande en medio de nosotros es el Santo de Israel. Nadie más. Mucho de lo que somos como cristianos se transformaría significativamente si en verdad el Santo de Israel fuera más grande en medio de nosotros. Porque a veces Dios es muy pequeño para nosotros. A veces es más grande de lo que otros piensan. A veces Dios es pequeño y la gente es grande. Dios tiene que ser grande en nosotros, en nuestras vidas y en medio de nuestra comunidad. Más grande que cualquier otra razón. Si la única razón de nuestra adoración fuera el Señor, el Santo de Israel, nuestro carácter y el carácter de su iglesia sería en realidad completamente diferente. La naturaleza de la verdadera adoración a Dios no está en lo creativa o novedosa que pueda ser la liturgia de nuestros servicios de adoración. Tampoco radica en lo bello de las letras de las canciones y en lo que los ritmos de estas canciones puedan generar en el sentir de los que adoran. La naturaleza de la verdadera adoración radica invariablemente en la naturaleza de quien es el centro de esa adoración. ¿Quién? El nombre de Dios, la santidad de su carácter y su obra de salvación. Él es, en Él está la naturaleza de la verdadera adoración. Muchas gracias, mi amado.